convencionales. Habíamos visto que la especialidad de cirugía general no solamente tiene cirugías convencionales, sino también tiene cirugías de tipo laparoscópica, ¿no? Entonces vamos a ver la parte o la unidad que corresponde a las cirugías de abdomen. Una de las estructuras que es más intervenida es el estómago, ¿no? Tenemos también, que comprende también no solamente el estómago, sino parte del intestino, ¿no? Y de alguna de las porciones del intestino, porque recordemos, hemos revisado todos los segmentos intestinales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las cirugías de abdomen, la estructura que vamos a ver ahora es el estómago y las cirugías que corresponden a este segmento. En las exposiciones ya nos habían mostrado cuáles son las partes del estómago, ¿no? Es importante para determinar y poder ver si es que es una gastrectomía total, es una parcial o es una subtotal, ¿no? Pero para ello debemos conocer las partes sobre cardias, tenemos el fondo, el cuerpo, el antro y el conducto pilórico, la curvatura mayor y la curvatura menor. Tenemos las diferentes porciones de intestino. ¿Con quiénes se relaciona el estómago? Miren, por la parte anterior va a estar qué cosa habíamos visto, el diafragma y también el hígado, ¿no? Por la parte anterior tenemos la pared abdominal y por la parte posterior tenemos el omento y también tenemos el páncreas, que aquí se ve una porción del páncreas, ¿cierto? Entonces esas son las relaciones del estómago. Ahora recordemos que el estómago, si ustedes se dan cuenta, está bien vascularizado y dentro o al lado de los vasos vamos a encontrar los diferentes grupos ganglionares, ¿no? Los diferentes grupos ganglionares tenemos, pero que están pegados a las estructuras vasculares. De ahí que es muy importante cuando es un cáncer que es agresivo, lo que hace el cirujano es hacerle la gastrectomía y a la vez lo que hace es la resección de los diferentes grupos ganglionares, porque sabemos que esa es una de las formas más rápidas de propagación del cáncer. Entonces, por ahí que se hace una gastrectomía total o subtotal, ¿no? Tenemos que el primer concepto es una gastrectomía parcial y la parcialidad significa que puede ser del segmento superior o del segmento inferior, también puede ser del segmento medio, ¿no? Todo depende de qué segmento se está siendo comprometido. Tenemos las gastrectomías subtotales, igual, miren, subtotal significa que es casi todo el estómago, pero que se deja una pequeña porción de estómago. Tenemos la gastrectomía total, miren, que significa todo esto, ¿no? Todo el estómago, y ahí nos va a dar por pie a algunos tipos de anastomosis que ya hemos revisado, que hemos visto. Entonces, la cirugía más grande es una gastrectomía total radical. Sale todo el estómago, pero no solamente sale todo el estómago, sino salen los grupos ganglionares que habíamos visto que están dispersos junto a los diferentes vasos sanguíneos, ¿no? Miren, tenemos los diferentes grupos ganglionares, tenemos el grupo 1, el 2, el 3, el 5, el 6, ¿no? Tenemos diferentes grupos ganglionares. Y es algo que ustedes tienen que recordar cuando se menciona el término de radicalidad. Cuando hablamos de radical, significa que es la extracción del órgano afectado, pero ¿por qué? Por cáncer, ¿ya? Y cuando escuchen en cualquiera de las estructuras, lo vamos a ir manejando ahora frecuentemente, que ustedes digan, es una gastrectomía radical, ustedes inmediatamente van a asociar que es un cáncer y que no solamente le van a sacar el órgano expuesto, sino le van a hacer una resección radical, ¿ya? Entonces, ese es algo que tenemos que acostumbrar, sea cual fuera. Puede ser nefrectomía radical, vamos a darnos cuenta de que es por cáncer. ¿Qué van a hacer? Sacar el riñón más resección de ganglios. Tiroidectomía radical.
tiroides por cáncer, extracción de la tiroides por cáncer, más los grupos ganglionares. ¿Ya? Entonces, el término radicalidad es algo que ustedes no deben olvidar para todas las especialidades, para todas. Todos manejan esa misma terminología. ¿Cuáles son las indicaciones de una gastrectomía? Problemas gástricos crónicos, obesidad mórbida que ahora está de moda y el cáncer de estómago. Dentro de los problemas gástricos pueden ser una úlcera gástrica perforada, ¿no? Obesidad mórbida ustedes lo conocen, ¿no? Más es un aspecto estético y también obviamente de salud, porque ya la obesidad no solamente está afectando al paciente, digamos, en su aspecto anatómico, sino también ya está viendo impacto en algunos otros órganos, ¿no? Existen tipos de anastomosis, pero tenemos tres bien marcadas que también lo hemos visto en los diferentes grupos. Tenemos la gastroduodenostomía, o también se le conoce como el Bilro 1, por su denominación. ¿Cómo sería la anastomosis? Del estómago con la porción del duodeno, o la gastroyeyunostomía, o la Bilro 2. ¿Qué se anastomosa? El estómago con una porción de yeyuno. O tenemos la esófago, yeyunos y de Rux. ¿Ya? Y por su nombre estamos viendo que es una total que va desde el esófago hacia el yeyuno. Va a haber una anastomosis terminal. Entonces tenemos, miren, la gastrectomía total. Aquí, cuando dice total, solo es estómago. Pero si no dice radical, no hay grupos ganglionares. ¿Ya? Entonces dice la extirpación desde dónde. ¿Qué teníamos acá? Teníamos el cardias hasta el píloro. Y acá, ¿qué anastomosis se va a hacer? Miren, por cercanía uno diría, entonces le subimos el duodeno hacia acá y hacemos un esófago duodeno. Pero no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esta porción del intestino no es móvil, ¿no? No es una cosa que se pueda mover, que se pueda transponer, no. Recuerden que esta porción del intestino está unida ¿a las vías biliares y a la vía pancreática, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una resección acá, una resección intestinal, y la porción del yeyuno sube a hacer la anastomosis. ¿Y qué se forma? Si ustedes se dan cuenta, se está formando una hiderux. Por eso se llama hiderux, se forma una Y. ¿Ya? Entonces, es por eso que se hace este tipo de anastomosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Siempre hay esa pregunta, pero ¿por qué no con la primera porción del intestino, que debería ser el duodeno? ¿No? Pero siempre debemos recordar que el duodeno no es una porción libre como el yeyuno. El yeyuno es una porción libre. Es una porción que se puede liberar del meso, ligeramente del meso, para que pueda alcanzar distancia, ¿no? Miren acá igualito, acá se moviliza y se hace una anastomosis. Pero la porción del duodeno queda. ¿Por qué? Porque está prácticamente unida a las vías biliares, no podemos vivir sin vías biliares, y tampoco sin las enzimas del páncreas. ¿Ya? Una gastrectomía parcial o total, miren, se saca que la porción distal del estómago, sale toda esta porción, ¿no? Y se hace la anastomosis con que igual con una porción del yeyuno, pero miren, acá no hay necesidad de hacerle una resección. ¿Se acuerdan? Como en el caso de la hiderux. En la hiderux se hace acá una resección intestinal y esta primera porción se va y se anastomosa con el esófago. En este caso no. La porción del yeyuno queda igual en su misma posición y se hace una anastomosis lateroterminal con el estómago. ¿Pero qué porción? El yeyuno. Magistra, una consulta. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, claro. Magistra, lo que estaba diciendo que la gastrectomía radical es la extirpación de todo el estómago más los ganglios, ¿no? Y la total solamente es el estómago. El estómago, sin grupos ganglionares. Sin ganglios, grupos ganglionares. Ya. Gracias.
Perfecto. Entonces, miren, en una parcial ya hemos visto. ¿Qué porción ha salido acá? Ha salido parte del cuerpo y la porción distal, ¿cierto? Que estamos viendo toda esta parte. De porción del estómago. Ahí pasé. Miren, tenemos acá y esta es la que hemos visto. Se queda la porción del duodeno y se hace anastomosis con el yeyunio, pero no es una anastomosis término-terminal. Ustedes ya han escuchado en las exposiciones cómo es una anastomosis término-terminal, cómo es una anastomosis latero-terminal o latero-lateral. Acá, por ejemplo, miren, se hace una anastomosis lateral porque la cara lateral del yeyuno con terminal del estómago. Entonces es una término lateral. ¿Cómo se llama esta anastomosis? Es Billrow 2. Yeyuno, gastro, yeyuno. ¿Ya? Entonces este es el nombre que ustedes tienen que recordar. Igual acá, miren, acá está en un diagrama, miren, acá se explica claramente por qué no se puede movilizar el duodeno, pero sí se puede movilizar el yeyuno, que es la segunda porción. Cuidados de enfermería, el paciente en qué posición va a ir, decúbito dorsal, ya hemos visto que hay que ver, ya tenemos. ¿No? Cuidados para UPP, tenemos que tener, cuidados para deslizamiento, caída, ¿no? Hay que apoyar durante la inducción anestésica, hay que colocar protectores cutáneos, ver dónde va a ser la mejor forma de colocarle la placa de retorno, de repente no en esta porción, porque a veces en las gastrectomías suelen lavarse al paciente, ¿no? Cómo va a ser la disposición de los equipos, ¿no? Hacia qué lado va a ir el anestesiólogo. Por lo general en cirugía general el anestesiólogo siempre va a ir a la derecha del paciente y nosotros vamos hacia la izquierda, frente al cirujano. ¿Ya? En otras especialidades de diferente ubicación, dependiendo de lo que vaya a hacer el cirujano. En la intubación endotranqueal siempre la enfermera está hacia el lado derecho del paciente. ¿Por qué? Porque es la que va a ayudar a sacar la guía. ¿No? El anestesiólogo suele intubar con guía y obviamente la enfermera tiene que apoyar en la extracción de la guía y también en la colocación. Acá está con una jeringa para inflar el CAP. Algunos anestesiólogos nos piden que nosotros desinflemos el CAP y algunos anestesiólogos no lo hacen. Pero sí nosotros tenemos, acá por ejemplo, miren, hay un error de parte de la persona que le está ayudando. Acá ella coge la guía y la saca, pero aquí hay riesgo de decir, si el anestesiólogo no sujeta bien el tubo, de extubar al paciente. Entonces lo que tenemos que hacer es con la mano izquierda sujetar el tubo para evitar de que se vaya a meter más, que se vaya a sacar y sacar con la mano derecha la guía suavemente. ¿Ya? Una vez que sacamos, le hacemos el CAP o lo podemos conectar con el ventilador que ya está preparado de la máquina de anestesia. Luego viene la preparación de zona operatoria. Ya hemos visto que es de la línea mamaria hasta la porción, hasta el primer tercio del muslo, ¿no? Y si es gastrectomía, tiene que haber cateterismo vesical. La colocación de la placa, ya sabemos, no puede ser en este segmento, ¿no? Porque en algunos casos suele lavarse, se moja, entonces mejor le ponemos subescapular, ya sea derecho o izquierdo, que estaría cerca de la incisión, ¿no? El cateterismo vesical, ya hemos visto, es muy importante y en el caso de la paciente mujer hay que tener muchísimo cuidado. ¿En quiénes se nos dificulta el cateterismo vesical? El cateterismo se nos dificulta en personas obesas o en niñas muy pequeñitas, ¿no? A veces tú levantas y es bien difícil ver como acá. La forma que les facilita levantar es así. Ven que es el diagrama de esa forma, hacia arriba. De manera que les va a facilitar poder visualizar exactamente y hacer la diferencia de cuál es vagina y cuál es uretra o meato-uretra. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado para colocar la sonda, no en la vagina, porque a veces pasa, el paciente no está orinando, pero nos damos cuenta que la sonda está en la vagina. Y el cateterismo vesical lo hacemos nosotros.
¿Ya? ¿Qué sonda es que se coloca? Por lo general en un paciente adulto una sonda promedio es una sonda Foley número 14. Acá, como les decía, es más difícil la colocación en una mujer, porque en una mujer hay probabilidad de confusión. Si es que es una paciente obesa, es difícil hacerle esto. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mucho tejido redundante y es difícil aperturarle para poder facilitarnos y hacer la colocación de la sonda. En una niña también es bien difícil porque la vagina es un orificio muy pequeñito, al igual que la uretra. En cambio, en el varón no. En el varón no hay mucha complicación. ¿Por qué? Porque es un solo orificio. ¿No? Hay que tener mucho cuidado nomás en traccionar un poquito para que pueda ingresar la sonda y no se nos vaya a retornar. Y hay que introducir toda la sonda. Eso ya es algo que les mencioné, ¿verdad? En el cateterismo la sonda para el varón debe entrar hasta esta porción, hasta la bifurcación. En el varón. En la mujer no. En la mujer vamos introduciendo y ustedes sienten que ya sale orina, introducimos un poco más y hay que hacerle el globo. Ya no necesitamos introducir más la sonda porque ya estamos en el caso del varón, siempre nos tenemos que asegurar hasta introducir toda la sonda. ¿Ya? Y recién inflamos. Si nosotros inflamos antes, podemos provocar una lesión en la uretra del paciente adulto. ¿Ya? Entonces, eso es algo que nos corresponde tener muy en cuenta. Luego, una vez que hemos hecho cateterismo, hemos hecho lavado de zona operatoria, viene la instalación de los equipos, ¿no? Lo primero que se hace siempre, acuérdense, siempre se instala a la enfermera. Previo a esto, ¿yo qué he hecho? Con el lavado de zona operatoria, como me corresponde hacer el lavado de zona operatoria, lo que tengo que hacer es asegurarme que las luces estén bien colocadas. Hemos dicho que una luz va de la parte superior de la cabeza del paciente y la otra va desde los pies, sea dirigida desde los pies. No exactamente va a coincidir con los pies, sino va a estar enfocando el abdomen, pero que tiene esa orientación. Ambas tienen que ser puestas, no pueden estar hacia el mismo. Una vez que yo tengo la cialítica acomodada bien, dirigida hacia el lugar de incisión, me corresponde instalar primero a la instrumentista. ¿No? La instrumentista le tengo que facilitar que ella lleva su mesa de mayo. Ella lleva su mesa de mayo, tengo que asegurarme que esta mesa de mayo no presione los pies del paciente. Su mesa rectangular se la tengo que acercar y ella inmediatamente lo que va a hacer es pasarme las cablerías. Me va a pasar la cablería para la succión, que debo acomodar y colocar en la succión. Le va a pasar el lápiz del monopolar, que debe directamente al equipo de electrocauterio. E inmediatamente yo debo acomodarle los tachos, ¿no? El tacho para la enfermera, las dos tortugas que deben ir a ambos lados. Recuerden que en las tortugas o los valves de metal deben ir las gasas que salen de los pacientes. Del paciente, ¿no? Entonces, acomodar los tachos, las gasas, inmediatamente me toca colocarle agua y cloruro de la enfermera para que ella pueda estar. Mientras yo voy instalando, la enfermera también va dando las gasas laterales, ¿no? Y el momento en que yo paro, ella también para hacer ¿qué cosa? El recuento de gasas. ¿No? Inmediatamente el recuento de gasas siempre se hace al inicio. Al inicio tengo que hacer el recuento de gasas y darme cuenta de si las gasas están completas o no. Entonces, frente a ello, nos corresponde ser rápidas en ese momento, ¿no? A colocar el cautel, dejarlo en seco. Por eso te dice que el momento en que yo ingreso a la institución, lo primero que tengo que hacer es acomodar y probar los equipos. Probar que los equipos queden enchufados, listos. No puedo yo el momento de empezar la cirugía recién y enchufar los equipos. Recuerden que los equipos no se enchufan y se encienden inmediatamente, no, sino tienen un autochequeado. Y eso demora cierto tiempo, ¿no? Entonces hay que tener listo, hay que prever todo para solamente hacer la instalación. Contaje de gasas, inmediatamente empezamos el checklist. ¿No? Se dan cuenta que tenemos poco tiempo para hacer la instalación, ¿no? Y ya tenemos que hacer el checklist y lo hace el cirujano, ¿no? Se le hace las preguntas, se responde y puede iniciar la cirugía.
con recuento del instrumento. La disposición del instrumental y el encaje depende mucho de la instrumentista. Entonces ella quien va a disponer dependiendo del tipo de cirugía, ella va a ver qué cirugía estamos centrando. Este es un instrumental de cirugía mayor, tiene mayor cantidad de pinzas. De primer tiempo tenemos las Kelly, tenemos mosquito, y luego tenemos las pinzas más largas que son las Atlas, las Haynes curva. Podemos tener las Crawford también, Crawford, los portagujas en diferentes dimensiones, tanto para que puedan ser utilizados en el inicio de la cirugía como en el término de cirugía o en el intraoperatorio. Recuerden que a mayor inicio las portas son cortos, pero a mayor profundidad obviamente la dimensión de nuestras pinzas del portaguja también va a ir. Acá quiero que vean un detalle, chicas. Ven la mesa y acá ven una relación pegada, ¿no? Esta relación pegada es el material o las pinzas que hay en el instrumental. Y eso es algo que ustedes como instrumentistas no pueden olvidar. A ustedes les van a dar una caja sellada. ¿Quién preparó la caja sellada? Tiene dentro del instrumental una tarjeta en la cual indica cómo se llama el instrumental, cuántas piezas tiene y quién preparó el instrumental más la fecha, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Para mirar cuántos días tiene de esterilizado el equipo, si está dentro de las fechas. ¿Qué otra cosa? Enfermera que ha preparado el instrumental. A mí me corresponde contar el instrumental, contar. ¿Y cómo lo voy a contar? No lo voy a contar por número de piezas. Yo tengo acá una relación que está detallada. Por ejemplo, en esta relación va a decir 6 mosquitos, 6 Kelly, 6 Kriller, 6 P, 4 Aris, 2 Adson, 4 Haynes semicurva, 2 Haynes curva, 4 Crawford o Haynes extra larga, ¿no? Acá va a ir detallada una relación. Esta relación tiene que estar igual con todas las piezas. ¿Y por qué voy a hacer eso? Porque recuerden que cuando se apertura cavidad del paciente, puede pasar un hecho de que se pueda quedar un instrumental dentro del paciente. ¿No? Por lo menos en cirugía general, las incisiones son bastante grandes y a veces cuando se exteriorizan las fosas intestinales, el momento en que ellos van introduciendo, puede ingresar una Kelly, puede quedarse algún separador o algún dispositivo. Por ejemplo, la oliva del Rancagua, ¿no? Varias cosas se podrían quedar en el paciente. Y para eso yo cuento mi instrumental. Yo cuando ingreso, desde el momento en que la enfermera todavía está participando con la inducción del paciente, yo estoy acomodando y a la vez estoy contando mi instrumental. Entonces yo tengo que decir que mi instrumental está completo, de acuerdo a esta relación. ¿Y para qué me sirve este recuento? Para que yo, el momento en que salgo de la cirugía, yo tengo que salir con el instrumental completo. ¿Ya? Yo salgo con el instrumental completo. O sea, voy a salir de la cirugía, van a empezar a cerrar cavidad, yo debo revisar. Obviamente, chicas, es un poco complicado contar todo esto a la entrada y a la salida. Pero ¿qué es lo que sucede? Tú haces el recuento de todo y tú sabes con cuántas pinzas estás saliendo. Por ejemplo, yo como instrumentista siempre salía con 6 Kellys, 2 Adson, 2 Haynes, 2 Haynes semicurva, 2 Haynes curva, y el instrumental de corte del primer tiempo, del segundo tiempo, los separadores, el Parabi, que es el de primer tiempo, y los portagujas, y las disecciones. ¿No? Entonces yo más o menos sé con cuánto he salido y cuando yo va a cerrarse la cavidad del paciente, yo ya sé con qué he salido. Digo, he salido con 6 Kellys, entonces debo buscar mis 6 Kellys. He salido con pinzas largas 6, vuelvo a mirar dónde están las 6. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy recontando el instrumental con el cual estoy saliendo, o estoy instrumentando. ¿Para qué? Para evitar recontar todo esto. Porque si no tienes que recontar todo, ¿no? Entonces uno tiene que saber con qué sale y con cuál está ingresando a cirugía.
Luego, los separadores de pared, ¿no? Recuerden que qué es lo que más suele quedarse. No me acuerdo que hace años dijeron que se había quedado una válvula maleable en el paciente. Y uno conoce las válvulas maleables y dice, pero ¿cómo es posible de que salgamos o que el paciente dentro del paciente se quede una válvula? A veces la dobla en círculo y obviamente eso se hace más chiquito y se puede quedar en el paciente. Lo colocan como un separador interno y se puede quedar en el paciente. Entonces, hay muchos riesgos dentro de el dejar un instrumental dentro del paciente. Eso para nosotros es un evento adverso, ¿no? Porque si nosotros dejamos un instrumental dentro del paciente, ¿qué significa? Que al cabo de un día o 2 días el paciente debe volver a entrar para retirar el material, ¿no? Y eso obviamente tiene una repercusión de tipo médico-legal. Porque no vaya a ser que el paciente al ingresar a la segunda cirugía de repente se complica, hace un infarto y finalmente puede morirse. No porque se le ha dejado el instrumental, sino porque se le está sometiendo a otra cirugía que de por sí es una cirugía, tiene un riesgo, ¿no? Y representa un riesgo para el paciente que no está bien que le hagamos asumir por un descuido nuestro. Por eso que se debe contar el instrumental al ingreso y a la salida. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos el instrumental de... A ver, vamos a ampliar acá, que estoy con cámara. Entonces, a ver. Ya. Acá tenemos algún instrumental propio de cirugía general. ¿Ya? Vamos a utilizar, además de ese instrumental que hemos visto, vamos a utilizar un adicional del estómago. Y dentro del adicional del estómago, ¿qué vamos a encontrar? Pinzas, clamps de compresión. ¿Y cuáles son los clamps de compresión? Tenemos, miren, este clamp curvo, tenemos este clamp recto, este clamp angulado. Son clamps que me van a servir a comprimir la porción del estómago que va a quedar en el paciente y la porción del estómago. ¿Qué más voy a necesitar además de los clamps? Un buen separador ortostático. Hoy en día hay una gama, dentro de los que más conocemos son Balfour, que ustedes conocen, y también ahora han aparecido estos otros separadores. Y que dan una mejor exposición. Recuerden que los ortostáticos de por sí ayudan a mejor exposición, ¿no? Y pues obviamente van a evitar de que los residentes que ingresan también, los internos que ingresan a las cirugías, hagan las veces de separador. ¿No? En realidad es bastante beneficioso para el paciente ponerle uno de estos separadores que eviten que los residentes puedan estar separando antes de participar en la cirugía, ¿no? Luego tenemos el uso de algunos dispositivos como las suturas mecánicas, ¿no? Dependiendo de lo que dispongamos en el momento. Si es una cirugía abierta, de repente me van a pedir esta guía, que también lo hemos visto en una exposición, es una guía, o puedo usar una TEA, ¿cierto? Y de repente quieren hacer una anastomosis terminal entre yeyuno. Si estamos viendo que es una total, hemos dicho que puede haber una anastomosis terminal de una porción del yeyuno con el esófago. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Una circular corta. Entonces, todo depende de qué es lo que plantea el cirujano, qué es lo que tiene. Por eso es importante, uno, revisar la historia, porque en la historia dice que se le va a hacer a la paciente una gastrectomía parcial o se le va a hacer a la paciente una gastrectomía total, ¿no? Y también ayuda muchísimo a coordinar con el cirujano. Debemos acostumbrarnos a que el cirujano llegue y nosotros preguntar qué es lo que va a utilizar en este tipo de dispositivos, qué es lo que va a hacer. ¿No? Y si te dice, voy a hacer una gastrectomía total, ¿va a dejar porción del estómago o es que va a ser directo una anastomosis entre el esófago y el qué porción del intestino? Te dirá el yeyuno. ¿Va a ser una anastomosis terminal? Si te dice sí, te voy a usar una circular.
Si te dice no, si va a dejar una porción de estómago, de repente va a ser una anastomosis del yeyuno que es terminal o de repente una lateral terminal, ¿no? Entonces de repente voy a utilizar una gastrointestinal anastomosis o una GI. ¿No? Estas 15 ya hemos dicho que por tener el mango más largo pertenecen a la parastómica. En algunos casos, o en la gran mayoría, por así decirlo, de cirugías largas, como es una gastrectomía, el cirujano prefiere utilizar equipos de última generación que, digamos, le facilite mucho más rápido la cirugía. ¿Qué cosa es un bisturí armónico? Puede usar un bisturí armónico o puede usar un LigaSure. Y dentro de estos, recordemos que no solamente hay para la parastótica, sino también para cirugía abierta. ¿Ya? De repente puede usar, les puede decir Alexis, un separador. Miren, este es un ortostático, no es como el que hemos visto con valvas, pero este es un separador Alexis, se le denomina Alexis, no es descartable. ¿No? Se coloca igual en el abdomen del paciente y facilita muchísimo. En cuanto a cirugía, en cuanto a suturas, siempre es bueno preguntar qué suturas va a utilizar. Normalmente se utilizaba el Vicryl 2.0 y la seda 2.0. Ocasionalmente el nylon monofilamento 1 para cierre de pared. Pero los tiempos están cambiando, entonces ahora los cirujanos están en la moda de preferir el PDS, ¿no? Como una sutura alternativa. Ya sabemos que el PDS es una sutura que absorbible o no absorbible. A ver, mientras voy a prender la luz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es absorbible o no absorbible? El PDS. ¿Qué, chicas, el PDS? ¿Absorbible o no absorbible? ¿Se olvidaron? No creo. Hace poco hemos desarrollado. Ahora yo les dije, revisen en Biblia. Es absorbible. Es multi, es mono. Es monofilamento. Es un monofilamento absorbible. Excelente. Ahora sí me doy cuenta que están leyendo. Pero como no me contestaban y yo estaba asustada, decía, no están leyendo. Muy bien, entonces, esas son preferencias que el cirujano define finalmente, ¿no? Ustedes preguntan, ¿va a usar Alexis? Sí. Voy a usar el separador Balfour. ¿Qué suturas prefiere? Obviamente siempre en el paquete va a venir el Vicryl 1, 3.0, ¿no? Pero de repente quiere usar el PDS, o de repente si va a usar la GIA, cuántas recargas. Obviamente si es para estómago, hemos dicho, ¿qué color sería para estómago? ¿Es verde o azul? Verde. ¿Por qué el verde? Porque es para más el diámetro más grueso. Porque es para tejido grueso. Y el tejido grueso, recuerden, es el estómago, no es como un intestino, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las suturas, tenemos los dispositivos que el cirujano puede utilizar para la cirugía. Además en los paquetes de los pacientes suele venir algunas suturas, por ejemplo, suele venir Vicryl 0, 1, 2 ceros, 3 ceros, viene una gama de suturas. Entonces tú puedes elegir en qué momento proporcionar un Vicryl 0, 3 ceros. Por ejemplo, a veces te dicen, ¿no? Está sangrando un vasito y te pide, dame una sutura. Entonces tú tienes la gama de los 3 ceros que podrías utilizar. Acá, por ejemplo, si él quisiera colocar un drenaje, cualquier tipo de drenaje, ya sea laminar o un drenaje tubular, ese drenaje se tiene que fijar. No lo podemos dejar sin fijar. Entonces, para ese drenaje sí no hay sutura.
Yo me fijo y digo, no hay sutura. Quizás yo podría darle un 2-0, pero el 2-0 en realidad es una sutura sumamente, no sumamente, sino es una sutura delgada, ¿no? Y recuerden que para sujetar un tren tiene que ser una sutura gruesa y fuerte, porque a veces, mientras que están que lo mueven el tren, a veces se rompe la sutura, ¿no? Y eso ocasiona en algunos casos que el paciente vuelve a entrar porque hay que sacarle el drenaje, ¿no? Miren, tenemos Vicryl en sus diferentes números, hay seda, hay lino, y nos estaría faltando la seda 0, importante, ¿verdad? Linos 20030, nylon monofilamento 1, por si el cirujano deseara hacer el cierre de pared con el nylon monofilamento 1. En algunos casos, cuando hay algunos factores que pueden alterar el proceso de absorción, o es un paciente que de repente tiene hipoproteinemia, que va a tener un problema en cuanto a la cicatrización, no va a ser como una paciente joven, entonces no le van a poner Vicryl. Para evitar el riesgo, lo que hará el cirujano es colocarle nylon monofilamento 1 como opción para cierre de aponeurosis. Entonces el paquete tiene, y si no tuviera, pues ustedes preguntarán con qué va a cerrar pared, sobre todo aponeurosis, ¿no? Si es un paciente joven, es un paciente que está con buena cantidad de proteínas, es un paciente que solo necesita Vicryl 1. Pero si es un paciente de 78 años, 80 años, o es un paciente venido menos, un paciente complicado, obviamente por la hipoproteinuria, este paciente no se le puede poner el Vicryl 1. ¿Por qué? Porque de repente no va a haber anastomosis y puede haber la ausencia de herida, ¿no? Entonces, ¿qué se va a utilizar en la nylon? ¿Ya? Entonces, siempre ustedes pueden ofrecer siempre y cuando haya algunos otros factores de riesgo. ¿Qué pasa si de repente han entrado a hacer una laparotomía y el paciente tiene la herida infectada? En herida infectada menos voy a utilizar el Vicryl. ¿Qué me va a pedir? Nylon monofilamento 1, porque habíamos visto dentro de las características del nylon monofilamento 1 que se puede utilizar en heridas infectadas. ¿Por qué? Porque tiene un periodo largo de absorción, ¿cierto? ¿Qué más vamos a usar? Jeringa septo, la sutura lineal, y si es que decide usar bisturí armónico, por la incisión, por la longitud de la incisión, puede solicitar los grapas de piel, los apósitos alfalicisos, ¿no? Para la protección final de la incisión. Y habíamos visto, por ejemplo, en una gastrectomía con resección, habíamos visto en una gastrectomía total, parcial, siempre al inicio de la cirugía, el cirujano, ¿qué es lo que va a hacer? Siempre va a hacer una exploración de camino. Y a veces, cuando entra, por ejemplo, para gastrectomía radical, dice, vamos a hacer una gastrectomía radical. Ingresa para hacer una gastrectomía radical, pero a veces te pasas todo, ¿no? Te pasas todo. Te pasas la sutura, te pasas todo, pero el cirujano entra, hace una laparotomía diagnóstica y se da cuenta que de repente ya no puede hacer una gastrectomía total. ¿Por qué? Porque ya el cáncer se ha diseminado. Si el cáncer ya se diseminó ahí, y de repente a otras estructuras más lejanas, entonces ya no tiene sentido hacerle la gastrectomía al paciente. Y entonces, ¿qué decide? Decide ya no hacerle la gastrectomía. Y toda la estructura que te abriste, ¿no? Entonces, es importante cuando entramos a gastrectomías totales o radicales por cáncer, de preferencia una buena instrumentista, ¿qué es lo que va a hacer? Va a separar todas las suturas, pero para el ingreso solo va a ingresar para una laparoscopía, laparotomía diagnóstica. Ingresa el cirujano, mira, y ahí determina si va o no va a la cirugía. Si va a la cirugía, entonces, obviamente, mi circulante le diré, pásame todo lo que me separé. Y ella te va a pasar todas las suturas que te separaste, que están de acuerdo a los tiempos operatorios, pero si de repente ingresa y dice, no va a la cirugía, ¿qué te toca? Solo se ha abierto para el inicio y el cierre de pared.
¿no? Y no se desperdicia. Cuando entramos con todo abierto, a veces se desperdicia las hay que tener mucho cuidado. Entonces, normalmente en cualquier cirugía siempre va a ser la exploración de la cavidad para ver cómo está. E inmediatamente, una vez que hace la exploración, va a ver sus órganos vecinos, por dónde están pasando los vasos, se va a ubicar dentro de la anatomía. E inmediatamente lo que va a hacer es movilizar al estómago. Recuerden que por ahí siempre hay buena cantidad de epíplo, ¿no? Hay que retirar el meso, ¿no? Para poder accesar a los vasos, ¿no? Y acá, en realidad, esta liberación del estómago, del meso, lo hace muy rápidamente con ayuda del ligashur o del bisturí armónico. Porque ese equipo nos libera a las instrumentistas de estar pasando ligadura, tijera, ¿no? Cuando todavía no habían estos equipos, nos tocaba hacer rápidas, ¿no? Tú tenías que tener rápido por todo el material porque ellos empiezan a hacer la liberación. Lo que van a hacer, cortar todo el meso que lo sujeta. Van a cortar y obviamente te van a pedir pinza, tijera, ligadura. Entonces ellos empiezan a cortar y liberar. Pero eso de pasar ya las pinzas y las ligaduras ya no va. ¿Por qué? Porque el bisturí armónico tiene la función de cauterizar y luego cortar. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Cauteriza y con el mismo equipo corta. Cauteriza y corta. Entonces, un poco que ya nosotros no estamos en el afán de pasar. Antes teníamos que entrar con 3 o 4 sobres de lino 3 ceros, de lino 2 ceros y de lino 1. ¿No? Ahora ya no necesitamos, a veces solamente nos ponemos un lino 1 grueso, por si acaso se necesitara para alguna cosa, y un lino 3. 1. Y a veces de ese 1 no utilizamos dos porciones de lino 1 por el 3. Gran parte de la liberación de esto lo hace el estudiante, ¿no? Entonces, miren acá ya tenemos, se ha seccionado, de repente liberan, una vez que ya está liberado, ¿qué nos van a solicitar? La sutura mecánica. Y en un disparo de una guía, ya tenemos liberado acá abajo, en un solo disparo, acá. ¿No? Se libera, se saca la pieza, sale la pieza, revisión de hemostasia y vienen las anastomosas. Y acá, como les decía, miren, si fuera el caso, acá tenemos el esófago y aquí tenemos la porción del cuello, ¿no? Y acá les decía, con una sutura mecánica circular podría hacerse la anastomosis o podría hacerse de manera mecánica. Si él decide utilizar una sutura mecánica, podemos darle una circular. Una circular de repente de 28, dependiendo de qué diámetro tiene el paciente del esófago. Porque recuerden que la circular también viene en diámetros, ¿cierto? Entonces el cirujano le proporciona y en un solo disparo, ¿qué hace? Hace la anastomosis termino. Esta es una anastomosis termino, que también lo hemos visto en las exposiciones, ¿cierto? Y acá, obviamente, miren, ¿qué es lo que ha hecho? Como es esta porción la que debe seguir, la que se debe transponer, ¿qué es lo que han hecho? Se ha hecho una resección, ¿no? Se hace una resección y este borde va acá, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente una línea importante, se hace un solo disparo y ya están separados, ¿no? Y luego puedes poner las grapas de lo que ha quedado grabado para hacer la anastomosis termino. O simplemente acá se pone un plan, acá otro plan, se cierra, ¿no? Se cierra esta porción de intestino o queda con el clan hasta que para hacer la anastomosis. ¿Qué anastomosis es esta, chicas? A ver, ya que estamos recordando las anastomosis. No me digan qué porción de intestino, solo miren qué anastomosis es. ¿Les digo? Bifrod 1. No me refería a eso, me refería al tipo de anastomosis. Acá les ayudo, ¿ya? Miren. Acá estamos diciendo que es una anastomosis terminal, ¿cierto?
Pero acá hay otra anastomosis. ¿Cómo se llamaría esta anastomosis? Lateral. No, no es la I de Rux. Es lateral. Lateral. Ah, este es látero, este es lateral, miren, es lateral. Látero. Terminal. Látero terminal. Si esto es terminal, esto es látero terminal. ¿Ya? Entonces, acá nomás hay dos tipos de anastomosis, término terminal y látero terminal. ¿Ya? Entonces, ¿qué me van a pedir acá? Que hagan de intestinos, ¿no? Y si me piden clam de intestino, ¿qué es lo que voy a dar? Acá dos cosas que deben considerar como buenas instrumentistas. Miren, acá yo le puedo dar un clam, para este segmento le puedo dar un clam duro. Y para este segmento le voy a dar un clam blando. ¿Ya? Entonces, un clam blando y un clam duro, ¿para qué? El clam duro para el segmento que se va, porque este segmento se va a ir, todo esto se va. Y el blando le voy a dar para el segmento del intestino que va a quedar, o sea, que no debe tener ningún tipo de lesión. Igual acá ¿qué le daría? A ver, bajo este criterio, ¿qué le daríamos? Clam blando. ¿Los dos o uno solo? Los dos. Acá Tendrían que tener los dos que tendrían que ser blandos, ¿cierto? Porque este segmento va a quedar en el paciente y este otro segmento también va a quedar en el paciente. Entonces deben ser estructuras que tengan menor daño en el momento de la anastomosis. Entonces, seguimos. Aquí anastomosis término lateral y aquí término terminal, ¿cierto? Para esta y se da 3. Y acá hemos dicho, la alternativa es usar una circular. Si es que hubiera, y si no, les van a pedir Viking 3 ceros y se da 3, porque lo tendría que hacer manualmente. ¿Ya? Ahora, acá tenemos otra alternativa. Aquí tenemos otra alternativa. Miren. Aquí ha quedado una pequeña porción de estómago, ¿cierto? O también puede no quedar, pero igual miren cómo se hace la anastomosis. Igual queda la porción del duodeno, ¿cierto? Entonces hay que ver siempre qué porciones quedan, qué es lo que va a hacer el cirujano. Siempre es bueno preguntarle al cirujano qué es lo que va a hacer, qué tipo de anastomosis te va a decir. Voy a hacer una esófago y inmediatamente ustedes ya, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha hecho la movilización del estómago, va a empezar a ver la parte vascular. Necesitamos que el cirujano lo que haga es trabaje en la parte vascular. Miren, va quedando libre y el cirujano trabaja en la parte vascular. Y obviamente esto también lo puede hacer con el bisturí o lo puede hacer de manera mecánica, ¿no? Va a hacer la movilización de la arteria hepática, también la disección de la pilórica con ligadura de vasos gástricos, porque si no hace esto, el momento en que haga la resección del estómago va a sangrar al paciente, por eso que previamente hace la liberación, va a dejar sin vasos sanguíneos al estómago, a la porción de estómago que va a salir. Ya hasta finalmente hacer la extracción de la pieza. Miren acá. ¿Qué está usando? ¿Ve? Una estructura mecánica. ¿No? Aquí usa una estructura mecánica del segmento que sale, de este es el segmento que en la parte superior también puede hacer lo mismo. Puede poner una mecánica o poner el clamp para hacer las anastomosis, ¿no? Miren, acá ya está saliendo previamente. Recuerden, primero se moviliza, luego van a ver la parte vascular y luego la resección.
hasta finalmente ver si es que va a ser resección ganglionar. Si es que es total, no hay resección ganglionar. Si es que es la radical, allí sí. ¿No? Miren la porción de estómago, si fuera a quedar siempre y cuando, miren, esté acá el tumor. Recuerden que siempre el cirujano va a tender a hacer un margen de seguridad. Si el tumor está acá, tiene que darle un margen de seguridad para evitar de que, digamos, siempre estos bordes, todavía los bordes están complicados, ¿no? Son de neoplasia. No, miren, en algunos casos sale, ¿y qué hace el cirujano? Invagina. ¿No? Invagina, y aquí te pueden pedir cerita o de repente vitril, porque al final solamente va a ser la invaginación. Está protegida, nada más. ¿No? Miren, acá tenemos el bisturí. A ver, un ratito, chicas. Viviana. Vivi. Bien, chicas. Miren acá. Este de acá, ¿se acuerdan que habíamos visto que las mecánicas son blancas, ¿no? Porque son las pistolas descartables. En este caso, esta es una metálica. Esta es una pistola reusable. Acá solamente necesitamos las recargas, ¿no? Por eso es de cambiar de color. Miren cómo se usa. Aquí están hablando de las anastomosis termino-terminal. De las anastomosis, miren, las anastomosis termino-terminal pueden hacerse con bicril y ser de 2 ceros. Ya hemos dicho que en estómago puede ser de 2 ceros. No puede ser siempre de 2 ceros. Esa es una sutura establecida en el estómago. En el intestino siempre va a ser 3 ceros. ¿Ya? Una vez que termina, ya se ha hecho la liberación, ya se ha hecho las anastomosis, siempre va a haber la parte de lavado de cavidad, la revisión de hemostasia, y si es que hubiera riesgo de que el paciente vaya a sangrar, le van a dejar un drenecito. No, hay algunos pacientes que suelen sangrar, y a pesar de que le hacen hemostasia, siempre hay un pequeño microsangrado. Entonces le dejan un dren. Puede ser tubular, como puede ser laminar también. Dentro de esto hay que considerar la fijación, con qué vamos a fijar, y si es que fuera un dren laminar, tenemos que pensar en su bolsa de colostomía, porque los laminares no pueden salir al famoso chanchito, creo que les decía antes. No, ahora va directo a una bolsa de colostomía. Una vez que ya se hizo revisión de hemostasia, lavado de cavidad, lo que toca es recuento de gases. El recuento de gases obligatorio está antes del cierre. Eso no quita que el instrumentista recuente en el intraoperatorio. ¿Ya? Por ejemplo, en mitad de la cirugía, la instrumentista nos va a ir contando y te va a ir diciendo, ¿no? Te dice, tengo por si acaso 3 gases grandes, yo debería tener 2. Entonces, en el intraoperatorio yo ya tengo que estar ubicando mis gases para ir recontando. No puedo esperar al final para contar así las gases. El recuento final se va a hacer antes del cierre. O sea, ya salió en la pieza, ya han hecho revisión de hemostasia y lavado, ya debemos estar empezando a contar las gases, ¿no? Y la instrumentista 2 me debe estar diciendo, tengo 3 gases y de repente yo tengo una gasa. Entonces, ¿qué está pasando? Falta una gasa. Ya yo debo estar notificando a los cirujanos, falta una gasa grande para que ellos vayan buscando y se pueda haber quedado en casa. ¿Ya? Entonces el recuento siempre va a partir en el momento en que están ellos hablando, haciendo revisión de hemostasia y pensando dónde van a colocar los drenes. Es el momento ideal para que nosotros como enfermeras coordinemos y se haga el recuento de gases.
Luego, una vez que ya las gasas están completas, ya no falta gasas, ya te toca al instrumentista 1 contar el instrumental para que salgas con las pinzas completas. ¿Ya? Recuento del instrumental. Una vez que viene esto, viene el checklist, la parte final, acuérdense del checklist. Y en el checklist dice que tú sales con un instrumental y gasas completas, ¿no? Y finalmente, cuando ya termina la colocación del apósito y finalmente el traslado, la recuperación. Y habíamos hablado de la gastrectomía radical, ¿cierto? Que es la resección de los diferentes grupos ganglionares. Cuando me digan a mí va a ser gastrectomía total más, o va a ser una gastrectomía radical, de antemano, si yo soy la circulante, me tengo que prever de frasquitos estériles, porque en cada frasquito va a ir determinado grupo ganglionar. ¿Ya? Entonces hay que ir tomando esa previsión para evitar que en ese momento pues, el cirujano me sorprenda. ¿No? Entonces, igual pasa con miren, dice la gastrectomía más linfadenectomía D2, que es el tipo 2, para cáncer gástrico avanzado, ¿no? De repente es un cáncer sumamente agresivo y que de repente en el momento en que se hace la diagnóstica en el momento antes de empezar, no si es uno de tipo muy agresivo y si de repente ya empieza a tener metástasis cercana, entonces se amplía el margen. Y en algunos casos puede utilizarse azul de metileno. Y el azul de metileno lo que busca son aquellos grupos ganglionares afectados o aquellos que parte de la estructura afectada. Porque una de las particularidades del azul de metileno es que va a colorear aquellas células que no son buenas, las células malas. Por eso que se le conoce como, se utiliza mucho, por lo menos en ginecología, el término de ganglio centinela. ¿No? Y aquí tenemos, miren, cómo ellos utilizan el criterio dependiendo de la complejidad o de la agresividad del cáncer. ¿No? Por ejemplo, si es un cáncer de 1, los grupos ganglionares que salen serían el 3 y el 6. Si es de 2, del 1, 2, miren, cuanto más avanzado, más grupos ganglionares se sacan. ¿Ya? El D1, miren, se encuentra tumor, el D2 se encuentra a lo largo de la hepática y de la esplénica, y el D3 en sitios más lejanos. ¿No? Aquí tenemos, miren, todos estos son los grupos ganglionares que son del estómago. Miren cuántos son 16. Si le hicieran de todo el estómago tendrían que sacar los 16. ¿No? Pero en algunos casos depende mucho si es una parcial, si es una gastrectomía parcial, depende qué grupo le van a sacar. ¿No? Eso ya es elección del cirujano. Bueno, hasta acá es gastrectomía. ¿Qué hora es? No las quiero. Hoy ya van a ser las 7. Bien, hasta acá es gastrectomía. Una segunda cirugía es una laparotomía exploradora. Creo que nos vamos a quedar en la gastrectomía. Vamos a ver cuántas PPTs me faltan y si me dan unos minutos terminamos de una vez este archivo. Creo que sí podemos terminar. Solamente este archivo terminamos, por favor. Ya. Entonces, una segunda cirugía es una laparotomía exploradora. Una laparoexploradora, como su nombre se dice, es una cirugía donde el cirujano no puede precisar exactamente la complicación de cómo está la condición de las diferentes asas intestinales. O sea, láparo significa no sé lo que voy a encontrar. Voy a mirar y voy a explorar. ¿Ya? Va a mirar, y por eso cuando dicen la laparotomía exploradora es porque ellos pueden decir, no, de repente solamente son bridas, adherencias y solo voy a liberar las adherencias y de verdad no hacen más nada. Pero a veces dicen, voy a liberar adherencias y a la vez terminan en resección intestinal.
Entonces, una láparo exploradora tiene una idea de lo que pueden encontrar, pero a ciencia cierta no se sabe, porque quizás las tomas no son tan buenas, o porque de repente no se puede determinar si es un tumor, es una obstrucción o solamente son bridas. A veces por las bridas el intestino suele girar, ¿no? Y eso puede causar una obstrucción, ¿no? Entonces, algunas indicaciones de una láparo puede ser un abdomen agudo, puede ser por algún un arma punzopenetrante, de repente un golpe, un accidentado, y a veces se afecta el vaso, un traumatismo abierto, ¿no? Como les decía, por arma, complicaciones posoperatorias en pacientes que, por ejemplo, están cursando con fiebre, infección, ¿no? Y se preguntan qué pasa, por qué si lo han operado hace 3, 4 días, por qué está haciendo fiebre, de repente hubo licencia de herida y el paciente está con peritonitis. Entonces, es un abdomen agudo doloroso a la palpación, ¿no? O una laparotomía diagnóstica. Entonces, cuando ingresan, ellos determinan exactamente qué es lo que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, miren acá, de repente, acá hay un tumor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Una resección intestinal. Y acá la elección ya sabemos, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen que voy a hacer una resección a nivel del intestino grueso, ya sabemos que va a usar recargas, va a usar GIA, si es que tenemos también, ¿no? Y si es que no, pues ya lo hará de manera mecánica. Y el adicional que vamos a utilizar va a ser un adicional de estómago, donde vamos a encontrar las pinzas de compresión. Y esto quería apoyar un poco para recordar las partes, las estructuras externas de un colon, de un intestino grueso. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la anterior semana? En esto, recordar las partes, ¿no? Ya sabemos de la tenia, de los apéndices y de las austras, que son estructuras externas que me ayudan a diferenciar el intestino grueso, ¿sí? Ahora, una láparo puede ser también por una isquemia intestinal. Miren cómo a veces ingresa. Esta isquemia es porque a veces el intestino ha girado y está largo tiempo girado y no hay buena irrigación. Entonces, ¿qué sucede? Miren, entramos y encontramos que hay necrosis. ¿Qué va a hacer acá? Obviamente ya ni siquiera necesitamos preguntar porque aquí va a haber resección intestinal. Y aquí que vamos a usar clamp de estómago, que hemos visto, y de repente sutura mecánica, si es que tuviéramos, ¿no? Miren, igual acá, a veces también ingresan con hernias encarceradas, ¿no? Y a veces se sabe que hay una hernia encarcerada, se sabe que hay estrangulación intestinal, pero no se sabe si hay. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico preoperatorio? Dicen que vamos a hacer una laparotomía exploradora, porque no saben qué, pero que podríamos encontrar esto. ¿No? Podríamos encontrar alguna obstrucción. Miren acá, podemos encontrar obstrucción intestinal por algún tumor o podríamos encontrar perforaciones intestinales, así. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá si el daño es mínimo, se le hace una rafía, ¿no? Es decir, se cierra, ¿no? Se hace puntos, se lava bien y se cierra. Pero si es que hubiera una obstrucción por un tumor, porque generalmente estas obstrucciones van en el intestino grueso, entonces, ¿qué hacen? Lo que se hace es una colostomía. ¿No? El paciente está con obstrucción intestinal por ese tumor, ¿qué le vamos a hacer? Colostomía. No, le hacen una colostomía y se acabó la cirugía porque este tratamiento del tumor no tiene que ser tratado desde otro ángulo. Le tienen que hacer análisis, pruebas y de repente darle otro tipo de tratamiento. Pero como está con obstrucción, ¿qué quiere decir obstrucción? El paciente no puede hacer sus necesidades. Necesita por dónde hacerlo. No puede porque está obstruido por el tumor. Entonces, ¿qué le hacen? Colostomía. Y con eso le dan funcionamiento a la vía digestiva, pero el tratamiento, ahí se corrige la patología de emergencia, pero lo del tumor se ve después, ¿no? De repente le dan quimio, radio, no sé. Eso ya dependerá de en qué estadio está todo esto, ¿no? Y en estos casos les decía que podría hacerse una rafía simplemente, o si es que hay mucho daño, entonces se hace una resección de esa porción del intestino y hacen una anastomosis terminal.
¿ya? Aquí tenemos, miren, las anastomosis, cómo se llaman, ¿no? Y este es un poco referencial para que ustedes puedan visualizar. Por ejemplo, acá miren, esta diapositiva implica un poco lo que ya habíamos hablado cuando hablamos sobre la anatomía, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos del tracto digestivo? Ya sabemos que todas las asas intestinales tienen la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, y eso depende mucho eso va a determinar un poco el tipo de anastomosis. Habíamos dicho que para los planos internos, ¿qué tipo de estructura debemos colocar? ¿Qué estructura va para el plano interno? Miren, este es el intestino, ¿cierto? Tenemos esta capa interna, que está la mucosa, y esta parte externa, que es la serosa. Entonces el cirujano siempre va a empezar a poner punto en las capas internas. ¿Para qué nos va a pedir? Sutura absorbible. O sea, si estoy hablando de intestino, me va a pedir un Vicryl 3 ¿ya? Entonces, la capa más interna o las capas más internas con Vicryl 3. Cuando se vayan a serosa, que es la capa más externa que me va a pedir, se da 3. Y así va a ser la anastomosis de todo el diámetro del intestino. Ya, por ahí que les había puesto 3 ceros, que es para el caso del intestino. Y aquí un poco para revisar los tipos de anastomosis que ustedes también lo han presentado. Por eso les preguntaba cuáles. Miren, ¿qué tipo de anastomosis es esta? Terminal. ¿Qué anastomosis es? Chicas, vamos, para irnos. ¿Cómo se llama esta anastomosis? Lateral. Miren esta. Término terminal. Término terminal. Es la última porción del intestino con la primera porción. Es término terminal. ¿Y acá? Término lateral. Látero terminal o término lateral. Cualquiera de los dos. ¿Y acá? Terminal. Acá. Terminal. Acá la C. La C. Lateral. Aquí es las dos caras laterales. Estamos hablando de un látero. Son las 3 anastomosis intestinales. Intestinales, porque las gástricas ya hemos visto que son la Billrow 1, Billrow 2 y la Iderux. Y las intestinales tenemos término terminal, término lateral y látero lateral. Esta es una anastomosis gástrica, ¿ya? No se vayan a olvidar. Ahora, estas anastomosis también se pueden hacer con sutura mecánica. ¿Qué es lo que determina? Es que tiene el cirujano. Puede hacerse, miren, con TEA o puede hacerse con GIA. Y esta es la anastomosis terminal utilizando una sutura mecánica. ¿Cuál? La circular anastomosis, ¿no? Miren esta, miren cómo es término terminal, cómo se utiliza, creo que eso lo vimos en una exposición que nos hicieron de gastro, pero vamos a verlo también más adelante. Ya miren igual acá cómo se presenta, igualito. ¿Qué vamos a utilizar acá? Los clamps de presión. Si estamos diciendo acá que va a ser anastomosis, clamp blando y clamp blando. En ambos casos, clamp blando. Acá igual, la anastomosis lateral, porque igual, miren, acá está utilizando una sutura mecánica. ¿Cierto? Ahora, ¿qué condiciones básicas? Esto sobre todo cuando se hace una anastomosis utilizando una mecánica, estos equipos ya son, digamos, probados con anticipación y no se tiene mucha complicación con respecto al uso de estas suturas mecánicas. Es decir, que vienen probadas y aceptadas, ¿ya? Pero hay anastomosis mecánicas. Mecánica, que quiere decir que el mismo cirujano la debe hacer de manera manual. Entonces, allí sí él tiene que, ahí sí se tiene que mirar, por ejemplo, que haya ausencia de tensión. O sea, no puede haber tensión en la anastomosis, ¿no? Porque esa tensión afecta mucho la cicatrización. Y los puntos no pueden hacerse tan ajustados,
¿Por qué? Porque también van a evitar de que haya un flujo adecuado. Tiene que garantizar que sea hermético, no pueden ser muy flojos, ¿no? Porque recuerden que el tubo digestivo, como transita las heces, y las heces no son estériles y no son, digamos, libres de microorganismos, entonces tiene que ser hermético, si no se contamina y hace peritonitis al paciente. No debe ser no estenosante. ¿A qué se refiere? La luz del intestino se debe mantener, ¿no? O sea, no puede haber estenosante, quiere decir que la luz se disminuye. Y cuando la luz se disminuye, obviamente eso va a causar un problema mayor después en el paciente porque no va a poder cumplir con la función. Entonces, esto es lo que tiene que medir el cirujano en el momento en que está haciendo los puntos. Y por eso que recuerdo mucho una de las exposiciones que tenían ustedes, hablaban de esto, ¿no? Que decían, no puede hacerse una sutura continua en el intestino. Eso es cierto. Porque cuando el cirujano hace sutura continua, ¿qué va a pasar? Se suelta un punto y se suelta todo. Porque es sutura continua. Para la anastomosis de los intestinos tiene que hacerse sutura de puntos separados. Así un punto se libera o se rompe o fracasa, quedan los demás y puede haber uno solo. Y a veces cuando se apertura uno solo, viene el epiplom y cubre el defecto. ¿Ya? Salvo que el paciente no se tenga algunos otros problemas que agudicen el cuadro y tenga que volver a ingresar el paciente porque está haciendo cuadros de peritonitis. A veces nos pasa, ¿no? Regresa el paciente a la sala porque está haciendo peritonitis. Entonces, en la sutura manual no puede haber esto. No puede hacer, este es un punto continuo. No se puede, no es aceptable en una sutura intestinal. Tiene que ser punto a punto. Les decía que si el cirujano hace esto, que aquí se corre el riesgo de que de repente uno nomás fracasara uno de estos puntos, se va a abrir todo porque es sutura continua. ¿No? Entonces no es lo adecuado para el paciente. Lo adecuado es puntos separados. Y ahora nos está yendo muy bien con el uso de la sutura mecánica. ¿Por qué? Porque los cirujanos ya se volvieron diestros. Anteriormente no, teníamos mucho problema con las suturas mecánicas. Ahora no. Ahora ya el uso es mucho más frecuente y beneficioso para el paciente porque tampoco se le somete a largo tiempo de cirugía, ¿ya? Entonces, eso es lo importante recordar en cuanto se refiere a las anastomosis, ¿no? Y obviamente el drenaje para cuando se hace colostomía o los drenajes que vamos a utilizar pueden ser, les había mencionado, ¿no? Que va en una bolsa de colostomía o puede ser un drenaje tubular. Lo ideal en colocar un drenaje tubular tiene que ser un DREN 4.8, un Hemosub de 4.8. Pero a veces el cirujano prefiere colocar Nelato, ¿no? Que puede darse. Ahora en cirugías, por ejemplo, como hay cuando se trabaja lo de hígado, patologías de hígado, ellos prefieren el Jackson Pratt, que es que también es un drenaje a presión. Este es similar al Hemosub, ¿no? Este es mucho mejor que el Hemosub. Cuesta mucho más caro, pero prefiere ponerle, por ejemplo, cuando se trabaja hepatectomías, cuando se trabaja Whipples, ¿no? Prefieren utilizar este tipo de drenaje porque es mucho más efectivo, dice, que el Hemosub. Y obviamente esta es la bolsa de colostomía que se utiliza con mucha frecuencia en este tipo de pacientes. Entonces, la colocación de drenajes viene junto con la revisión de hemostasia, recuento de chicas, sus micrófonos. Bueno, ya está. Aquí hacer una consulta. La Jackson Pratt es presión negativa cuando se aplasta, ¿no? Algo me estabas preguntando de la Jackson Pratt o del Jackson Pratt. Sí, cuando se succiona hace presión negativa, ¿no? Así es.
presión positiva. Positiva. Ya hemos visto, gracias. Es similar al Hemosuc, ¿no? Que ustedes conocen que el Hemosuc viene en dos números, el de 4.8 y el 3.2. El 3.2 es más para pediatría. En el caso del paciente adulto es de 4.8. Entonces, las consideraciones finales: colocación de drenaje, revisión de hemostasia, recuento de gases, que ya lo hemos visto y lo hemos hablado anteriormente, la recepción de la muestra. Acá viene la recepción de la muestra. Y los criterios: cómo se debe de registrar o rotular una muestra. En el registro y la rotulación de la muestra, el registro siempre queda en sala, ¿no? ¿Qué muestras se saca y a quién se entrega? Si es que ustedes tuvieran que entregarle al cirujano, a veces el cirujano se lo lleva, ¿no? Y hay que poner allí a quién se entregó la muestra. Porque a veces pasa que nosotros le entregamos la muestra, en el camino el residente se olvida en algún sitio, la muestra no llega a patología, y luego tenemos a los pacientes que vienen a buscarnos a sala a decirnos que la muestra o los resultados de esa patología nunca llegaron. Y cuando vamos a hacer seguimiento, la muestra nunca llegó a patología. Y obviamente el cirujano va a voltear su mirada ¿hacia quién? Hacia nosotras. ¿Por qué? Porque sacó la muestra y nos entregó a nosotras. Pero no es que nosotros llevamos a llevar a patología. En algunos casos se le entrega al cirujano. Pero si tú no registras a quién le entregaste, el problema lo asumes tú, porque tú fuiste la primera en recepcionar esa muestra. ¿Ya? Y lo primero que van a decir: ¿quién circuló? Fulana de tal. Y van a voltear a preguntarte: ¿y la muestra por qué no llegó? ¿Qué pasó? Tú te puedes acordar del turno anterior, de repente de hace un mes te puedes acordar. Pero si te preguntan de hace más de un mes, tú ya ni te acuerdas si salió o no salió, si estuviste o no estuviste en esa cirugía. ¿Cierto? Entonces es importante registrar, porque nosotros en Sara tenemos registro de todos los pacientes que se operan, qué cirugía se les hace y se deja un espacio para poner observaciones. En las observaciones se pone qué muestra sacó y cuál fue el destino final de esa muestra, ¿no? De repente le entregaron al cirujano, se entrega la muestra a fulano de tal. Pues cuando no hay, tú miras tu registro y dices: ya se le entregó a tal persona. Y estás salvando tu responsabilidad. ¿Ya? Y el rotulado siempre va con los datos principales, siempre el nombre, pueden poner la historia clínica o finalmente el autogenerado, que es el caso de salud. El medio en el cual están preparando es muy, muy importante. ¿Qué medio le están poniendo? Le están poniendo cloruro, le están poniendo formol, le están poniendo de repente val fresco. Siempre hay que poner el medio de conservación, el piso del paciente. No se le pone, por ejemplo, siempre he visto un error que les ponen sala de operación en segundo B. Sí, pero ese no es el piso de destino del paciente. ¿El paciente de dónde vino? Del tercero A cirugía. Entonces, cuando se pone piso, se pone tercero A, porque ese paciente se va a ir al tercero A. Entre el resultado tiene que irse al tercero A. Ya no. Y se recepcionó, pero su destino del paciente no es sala. ¿Dónde es? Tercero A. ¿Qué otra cosa? El medio, el nombre del cirujano. ¿Quién fue el cirujano que sacó la muestra? Se le pone el nombre y abajo se le pone la fecha. ¿Ya? Entonces son datos que no pueden variar. El formato puede variar, pero esos datos no pueden faltar. Cierre de cavidad, ya lo hemos visto. Algo que sí, por favor, tienen que recordar son cierre de planos de cavidad. Eso sí, no se olvide. Ya hemos visto la parte de la anastomosis, qué cosa es, y la parte del cierre de plano siempre va de abajo hacia arriba, ¿cierto? Ya lo habíamos repasado, pero recuerden. Peritoneo parietal, Vicryl 0. En el caso de los cirujanos, ellos prefieren poner Vicryl 1. Ellos cierran peritoneo parietal con Vicryl 1, aponeurosis, Vicryl 1. Si es que pusiéramos puntos en tejido celular, le damos una absorbible que puede ser un crómico, porque en realidad el tejido celular no se debe afrontar. Pero a veces el paciente tiene pues un celular voluminoso, entonces ahí tampoco le puedes dar, lo que va a hacer, va a sufrir la sutura de piel, porque va a haber mucha tensión. Entonces, ¿qué se le hace? Se le pone puntos de contención al celular, y en celular solamente le das un crómico, ya sea 2 ceros, o un crómico 0, de repente que tenga una hojita grande para que pueda poner puntos de contención al celular.
Y finalmente piel, ustedes piel saben que es ¿con qué sutura? Piel. ¿Qué sutura? Piel, chicas. Nylon 3 ceros. Nylon, mento 3 ceros, MC25. 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 Si no tengo nylon 3 ceros y de repente hay grapas de piel, le doy grapas de piel. Pero lo ideal es ponerle un nylon 3 ceros MC25 y es nylon monofilamento. Entonces, no se olvide, cierre de cavidades por planos. En cirugía general prefieren ellos, yo estoy hablando de las preferencias del REVA. En el REVA, por ejemplo, prefieren poner peritoneo parietal con Vicryl 1. Aponeurosis, Vicryl 1. Muscular, no se cierra. La capa muscular no se cierra porque no se segmenta, no se corta músculo, solamente se divulsiona. Celular tampoco se pone. Salvo nos toca un paciente flaquísimo, ¿qué celular le voy a dar? Celular es chiquito, entonces de frente va a piel. Pero si es un paciente obeso, ahí sí pues le doy una sutura para celular. Y luego viene piel. Y piel ustedes saben que es nylon monofilamento 3 ceros. ¿Ya? Entonces no se olviden por favor del cierre. Luego viene la limpieza de piel, la colocación de los apósitos, si es que hemos dejado dren, todo ello hay que fijar los drenes. El rotulado de las sondas de Foley, si es que le hemos puesto la sonda de Foley, lo importante es colocar la fecha de instalación en la sonda Foley. Los drenajes igual, la fecha de colocación de los drenajes y traslado a la unidad de recuperación postanestésica bajo las condiciones que hemos visto. ¿Cierto? Siempre el paciente debe salir, si es que mi recuperación está lejos, obviamente mi paciente mínimo tiene que salir con oxígeno y oxímetro. Si, por ejemplo, mi sala está en segundo piso y mi recuperación está en tercer piso, es un tramo relativamente largo. Entonces, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner, pues, que oxígeno y oxímetro para ver que el paciente esté ventilando bien. ¿No? Ahora, si la recuperación está en el mismo piso y solamente hay que caminar, qué sé yo, unos 100 metros, entonces no necesito ponerle ni oxímetro ni oxígeno porque es en el mismo piso. Entonces el paciente, ¿cuánto va a demorar en llegar a la recuperación? 3 minutos, 4 minutos. ¿Ya? Entonces eso se tiene que considerar. ¿Dónde está? ¿Cuánto voy a caminar? ¿Cuánto voy a llevar al paciente? Y dependiendo de eso es que se le pone balón de oxígeno y oxígeno. Y si va a la UCI, ya sabemos que también. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Preguntas? Ustedes no preguntan, ¿no? ¿Por qué? Pregunten. ¿Todo quedó claro? Magister, una consulta. Respecto a las pinzas laparoscópicas, nos dijo que nos iba a dar usted. Yo les voy cuando hablemos, vamos a terminar la parte de abdomen, cirugías abiertas. Todavía nos falta algunas patologías, aparte de estas, quiero ver con ustedes Whipple, quiero ver vías biliares, en cirugías abiertas, que digamos son las más frecuentes. Y luego vamos a entrar a una unidad donde vamos a hablar de la parte laparoscópica y ahí vamos a ver la clasificación de las pinzas, los trócares, cómo están divididos y ahí vamos a repasar un poco más sobre la torre laparoscópica. Y espero tener tiempo para ver lo que son las suturas mecánicas, que yo también tengo un archivo, que también se los voy a compartir con ustedes para que tengan ese archivo también, además de los trabajos que han realizado. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Hoy día, 15, creo que la siguiente semana, a ver, déjenme ver. Creo que tenemos todavía la siguiente semana. Déjenme ver un ratito. Socorro. Que mi teléfono se ha actualizado y no sé ahora dónde está. Ya. Creo que esta es nuestra... no, nos toca la siguiente clase todavía. La siguiente clase todavía tenemos. Hoy esta es la última. ¿Hasta cuándo tenemos que dar clase? Déjenme averiguar, chicas, si hoy es nuestra última clase y nos vamos hasta febrero.
¿Ya? La magíster de investigación dijo que hasta la otra semana, creo que es 22, sí teníamos clase con ella. De repente con usted también. Entonces, si ella ha dicho que sí tenemos, entonces es para todos, porque no solamente enfermería no tenemos, sino vamos a irnos. Entonces, la próxima semana todavía nos vemos y después nos vamos a ver ya en febrero, porque enero no hay clases para nadie. ¿Ya? La próxima semana nos vemos, vamos a ver cómo nos organizamos. La próxima clase, estoy un poco complicada. Bueno, chicas, entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Preguntar? No se voy a olvidar, por favor, subir. Hasta luego, María. Hasta luego. La grabación de la clase. En cuanto me llegue la grabación, se las paso. Creo que hasta ahora estamos al día, ¿no? En grabación de clases. Entonces solamente faltaría colocar esta clase y yo ahorita voy a colgar el PPT para que ustedes puedan tenerlo y vayan leyendo. La clase pasada no está colgada, está en la primera clase. ¿Están seguras? La clase pasada sí está. No, a ver, déjenme esta es la revisar. primera clase nada más. Esta es la primera clase magíster, donde hablamos de suturas. Porque el 8 ha sido feriado, o sea, nos faltaría la clase del primero. ¿Cierto? Porque el 8 no hemos tenido clase. No, claro. Esta clase Ya, perfecto. Perfecto, chicas. Vamos a ver cómo nos organizamos para el día 22. El día 22 me toca trabajar todo el día, entonces me va a ser complicado dar la clase. Si no, voy a ver si es que algún otro docente les pueda dar la clase. Y si no, de repente podemos adelantar clase. ¿Puede ser? Ustedes vean, ¿ya? El día 20, no sé, de repente el día 21 podemos hacer clase y ya no hacemos el 22. ¿Pueden ponerse de acuerdo eso, por favor? ¿Podrán? La pregunta del año. Magíster, ya tenemos nuestro rol, nuestros cambios de turno, todo. Ya, entonces vamos a ver, voy a ver cómo le hago. De repente le digo a una docente que le dicte la clase. Ya, entonces nos vemos la próxima semana, chicas. Como no hay, Magíster, y si hace la clase así, la graba y nos manda para poder... Así es, eso es lo que estoy pensando. Yo igual les voy a mandar un mensajito. Ay, hablando de eso, por favor, hoy día tuve un ataque de ansiedad porque no las había registrado a las delegadas y no sabía cómo comunicarme con ustedes. ¿Quiénes son las delegadas? Por favor, apuntemos en dónde el número, pero no lo puse al celular. ¿Quiénes son las delegadas? Y ustedes ya crearon el del 55, tampoco los veo en el WhatsApp. A ver. Buenas noches, yo soy la delegada. Sí, la he escrito al WhatsApp. ¿Con qué nombre está? Ahorita le escribo. Sí. Te juro que yo buscaba 55 y no tengo el 55. Y ahora lo que quiero, por favor, es darme tu teléfono. ¿Qué número es? 9733 9733 2 9733 2 4442. Le acabo de escribir. 34. Sí, 34. Sí, 34. Y termina en 2. 34, ¿no? Sí, le acabo de escribir al WhatsApp. El WhatsApp me hace escuchar, pero a ver, lo voy a grabar. Crear un contacto.